Bueno, abordemos la última parte del tema que va enfocada hacia el diagnóstico y tratamiento de gonorrea. Pues bien, hay varias técnicas actualmente utilizadas para el diagnóstico de gonorrea. La amplificación de ácidos nucleicos es el gold estándar. Existen actualmente disponibles pruebas rápidas que también están basadas en la amplificación de ácidos nucleicos. La tinción de Gram, que vamos a ver su utilidad mediante la microscopía también. La detección de antígeno, las pruebas de hibridación de ácido nucleico y el cultivo. Bueno, como comenté, la amplificación de ácidos nucleicos es un método óptimo para el diagnóstico tanto de infecciones genitales y extragenitales por Neisseria y clamidia. Tiene la ventaja de tener resultados rápidos, incluso en horas cuando son pruebas rápidas, y una sensibilidad mejorada. La ventaja de esta técnica también es que puede utilizarse especímenes autorrecolectados, no requiere métodos invasivos para la toma de muestras, y la desventaja sería no permite la determinación de la susceptibilidad a los antimicrobianos. Otro punto es el mayor costo, aunque esto, bueno, ha ido disminuyendo en épocas recientes. La técnica realmente pues es amplificar secuencias de ADN o ARN de Neisseria mediante diversas técnicas. La más utilizada es reacción en cadena de polimerasa, y la ventaja es que puede detectar hasta un organismo por muestra, a diferencia de otras técnicas que requieren mucho más organismos para reportarse positivas. Se utilizan muestras endocervicales, vaginales, orina y uretra. Como comentaba, se puede hacer con autorrecolección no invasiva, y la sensibilidad en orina en mujeres parece ser ligeramente menor en comparación con las muestras vaginales. En los hombres se ha visto que son similares, tanto las uretrales como las de orina, y tiene sensibilidad superior para la detección de Neisseria en sitios extragenitales, tanto en orofaringe como en recto. Entonces tiene múltiples ventajas y por algo es el gold estándar. La tinción de Gram sigue teniendo utilidad, pero realmente su utilidad es en el paciente masculino sintomático, donde se ve una alta especificidad. La tinción de Gram de una muestra uretral masculina que demuestra leucos polimorfonucleares con diplococos Gram negativos intracelulares prácticamente hace el diagnóstico en un hombre sintomático. La sensibilidad se ve disminuida en los asintomáticos, por eso no es una técnica adecuada en estos pacientes, y en mujeres tiene baja especificidad, ya que hay otros diplococos gram negativos no patógenos en las secreciones cervicales. Entonces puede dar falsos positivos, lo mismo que en infecciones extragenitales, donde también puede haber otro tipo de diplococos gram negativos. Otra técnica, aparte de la tinción de Gram, es utilizar la tinción de azul de metileno o violeta de genciana. Entonces, la utilidad de la tinción de Gram prácticamente para hombres con uretritis sintomática. Esto, bueno, lo habíamos comentado, perdón, aquí se duplicó la información, que es baja especificidad en mujeres por la presencia de otros diplococos. En cuanto al cultivo, lo que nos ayuda o lo que sigue siendo útil del cultivo es evaluar la susceptibilidad a los antimicrobianos. Esto pues es importante, ya que comentamos que ha habido incremento de la resistencia a antibióticos y debe de ser indicado cuando hay fracaso al tratamiento. La sensibilidad reportada en los cultivos va del 72 al 95%. La desventaja siempre del cultivo es que la disponibilidad será por lo menos en 48 horas, y disminuye también con la sensibilidad con las infecciones asintomáticas. Sin embargo, sigue siendo recomendado, sobre todo cuando se sospecha de resistencia a antimicrobianos. El medio utilizado es un Taller Martin, es un agar chocolate que previene el crecimiento excesivo de otra flora endógena. A veces se administra además vancomicina y rifampicina para evitar este crecimiento de otros patógenos, y se utilizan, o la recomendación es la utilización de hisopos que tengan puntas de plástico o alambre, ya que el algodón puede ser afectar las neiserias y puede dar igual falsos negativos, o bueno, disminuir el crecimiento de las bacterias. Los hisopos uretrales se insertan de 2 a 3 centímetros en el meato uretral y se giran 360 grados 2 o 3 veces. Las muestras cervicales también, la punta del hisopo 1 a 2 centímetros en el orificio cervical, girando 360 grados 2 a 3 veces. Y las rectales también mediante la inserción de 3 a 4 centímetros en la bóveda rectal.
Las muestras faríngeas se obtienen en la faringe posterior mediante hisopo. Las pruebas rápidas, comentaba que hay varias que se han desarrollado recientemente. La técnica es la amplificación de ácidos nucleicos y puede detectar tanto ácido nucleico para clamidia como para Neisseria. Son paneles en los que se pueden trabajar hasta 96 especímenes en menos de 2 horas y pueden ser realizados por personal no capacitado en entornos clínicos. Esto tiene mucha utilidad, sobre todo en clínicas que se dedican a las enfermedades de transmisión sexual, donde se recibe un número alto de muestras y sensibilidades y especificidades muy altas, ¿no? Cercanas al 100% ambas, tanto en hombres como en mujeres. La prueba de hibridación de ácido nucleico son pruebas, aquí la desventaja, que son invasivas, utilizando un hisopo directo del endocérvix o de la uretra. Lo que se veía como una ventaja es el bajo costo. Sin embargo, la amplificación de ácidos nucleicos tiene ya actualmente como precios más competitivos y su sensibilidad es considerablemente mayor, la de la amplificación, comparado con estas pruebas, por lo que se utilizan ya mucho menos en la actualidad. Son sondas de ADN marcadas, se marcan con un marcador quimioluminiscente para identificar una secuencia específica del ácido nucleico del organismo. Siempre es importante, al momento de diagnóstico de gonorrea, considerar que son síndromes clínicos muy similares a los de Clamidia trachomatis, por lo que es importante descartar la coinfección que se da en una proporción significativa de los pacientes, la coinfección con Neisseria y Clamidia, y por lo tanto deberán realizarse pruebas para Clamidia, así como descartar otras enfermedades de transmisión sexual. Esto siempre es la regla, ante una hay que descartar todas. Ok, hablemos sobre el tratamiento finalmente de gonorrea. Bueno, esto es el tratamiento para las infecciones gonocócicas no complicadas. Hay que considerar el fracaso del tratamiento para la erradicación del gonococo, esto secundario a las resistencias que hemos mencionado. Se debe de tratar de dar un régimen terapéutico que tenga tasa de eficacia superior al 95%. Siempre considerar posibles resistencias a los medicamentos y los copatógenos potenciales, como son Clamidia trachomatis y Mycoplasma genital. La resistencia creciente a múltiples clases de antibióticos se ha reportado, entre las que se incluyen penicilinas, tetraciclinas, macrólidos y fluorquinolonas. Las cefalosporinas siguen siendo opción y de estas la ceftriaxona es la que tiene la tasa más baja de resistencia, de ahí que sea el tratamiento de elección. Se ha notado o se ha visto una susceptibilidad reciente disminuida a citromicina que se informa en todo el mundo. Sin embargo, se sigue recomendando la terapia dual, sobre todo por el efecto de acitromicina sobre clamidia, ¿ok? Que se debe de dar siempre tratamiento combinado o la terapia dual por la alta posibilidad de coinfección. Cuando tenemos esta infección gonocócica urogenital no complicada, el tratamiento de elección es ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única, junto con acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. La doxiciclina es una opción que se puede dar, ceftriaxona con doxiciclina, pero la recomendada sigue siendo con acitromicina. Las infecciones faríngeas hay que considerar que son más difíciles de curar y pueden servir como un reservorio importante de infecciones asintomáticas y resistentes. Aunque suelen ser asintomáticas y normalmente no causan complicaciones, hay que prestar atención en este tipo de infecciones. Las mujeres embarazadas realmente se da el mismo esquema. Hay que evitar siempre la doxiciclina durante el embarazo, pero es importante en mujeres embarazadas realizar nuevamente el examen durante el tercer trimestre. Vamos a considerar o a sospechar un fracaso del tratamiento en individuos que tengan síntomas persistentes o recurrentes 3 a 5 días después de completar el tratamiento. En estos casos deberá indicarse nuevamente tanto la amplificación de ácidos nucleicos como el cultivo, tanto para Neisseria como para Clamidia, y los aislamientos enviarlos para pruebas de sensibilidad. El tratamiento de la pareja sexual es esencial. Se puede dar un tratamiento en caso de que la pareja no pueda acudir a la administración de ceftriaxona. Una opción sería cefixima más acitromicina, ambas por vía oral. Bueno, pues esto sería prácticamente todo en cuanto al tema de gonorrea. Y bueno, vamos a retomar igual
un poco la cuestión de los casos clínicos que mencionábamos al inicio, pues este era un masculino de 19 años que se presentaba con una secreción uretral dolorosa, no tenía antecedentes de enfermedad de transmisión sexual y la tinción de Gram, pues bueno, mostró glóbulos blancos con diplococos Gram negativos intracelulares. Como comentamos en el tema o en el video, realmente esta técnica de tinción de Gram tiene mucha utilidad en, sobre todo, hombres sintomáticos, como es el caso de este paciente. Entonces, con esto se establece el diagnóstico de una uretritis gonocócica. El segundo caso que mencionamos, la mujer de 21 años que acudía a consulta quejándose de fiebre, dolor articular y el rash durante los últimos 4 días, pues bueno, prácticamente tiene el cuadro de una gonococcemia, de una infección por gonorrea diseminada. Comentamos de la triada de tenosinovitis, artritis y las manifestaciones cutáneas, que pueden ser este tipo de pústulas, y pues hemos de manera reiterada comentado igual que cuando vemos una artritis en paciente joven, sexualmente activa, sobre todo poliarticular, la primera opción o la primera sospecha debe ser hacia Neisseria. El tercer caso es el del paciente masculino que, bueno, 4 días de nacido, que ingresa al servicio de urgencias pediátricas por esta secreción purulenta profusa y el edema palpebral, que también lo hace altamente sospechoso de una conjuntivitis por Neisseria. Quedamos que Neisseria, a diferencia de clamidia, causa cuadros más agresivos y más tempranos, ¿no? Suele ser clamidia presentarse hacia la segunda semana y gonorrea desde la primera semana. Y el último caso clínico, presentábamos una mujer de 35 años que acudía a valoración ginecológica con dolor abdominal en cuadrantes inferiores, además de haber tenido dispareunia, un sangrado y la presencia de febrícula. Todo esto, pues, altamente sospechoso de una enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí puede ser tanto por gonorrea, que es el segundo agente, como por clamidia, ¿ok? Entonces, la sospecha hacia los dos patógenos debe hacerse. Normalmente la enfermedad pélvica por Neisseria suele ser un poco más agresiva, causar más fiebre, causar más datos de enfermedad que clamidia, pero comentamos que en la mujer con secreción y además dolor abdominal y dispareunia, pues hay una alta sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria. Y con esto terminaríamos el tema de gonorrea.